eutanasia como derecho, hubo marcha de la CGT por el Día de la Lealtad Peronista, Feletti recibió a supermercadistas en una nueva reunión por precios, Icardi otra vez no se presentó a entrenar en el PSG y a Wanda le gusta más su mano sin anillo. Nos despertamos bravas, ¿eh? Otro día más en este hermoso y telenovelesco país. ¿Qué haces estando a la lisiada? El debate por la autonomía del cuerpo y el derecho a decidir sobre la muerte propia volvió a encenderse esta semana en América Latina. En Colombia, una mujer de 51 años que padece ELA iba a recibir la muerte digna. Pero a pesar de ser legal, el Instituto del Dolor colombiano canceló la práctica. Sabes que el próximo 10 de octubre te vas a morir. ¿Esa certeza te da tranquilidad? Sí. Mucha. Uno con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, ya, pues lo mejor que me puede pasar es descansar. ¿Es lo mismo eutanasia, muerte digna y suicidio asistido? ¿Quiénes deciden y cómo interviene el marco jurídico? En Argentina hablar de eutanasia todavía es un tema tabú, que empezó a desentrañarse a través de la ley Alfonso, llamada así por Alfonso Oliva, hombre de 36 años que falleció en 2019 a causa de haber tenido ELA. En su testamento, Alfonso pidió por una ley nacional de eutanasia. Es como si él estuviera preso de su propio cuerpo. Entonces él quizás sabe que no la va a lograr para él, pero quiere que se abra un debate para personas como él que están sufriendo. En nuestro país hay 3 iniciativas de legalización de la eutanasia, una de las cuales se encuentra a la espera de ingresar al Congreso. ¿Qué sectores se pronuncian en contra y quiénes luchan por el reconocimiento de este derecho? Lo debatimos con expertos y casos en primera persona. ¿En serio? ¡Anda! ¡Arranca Fuego Amigo! Un programa de novela. Muy buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Yumi. Buenas noches, Señor Cata, ¿cómo Yumi. estás? Señorita Cata, ¿cómo va? Signorina. Signorina, parla italiano. Io parlo. Un poquito, Un poquito. me parece. Que no me escuche la profe italiano que me mata. Bueno, vamos a hablar de un tema que se habla poco en el ámbito público. En el ámbito privado, quizás en conversaciones específicas o familiares, probablemente ustedes alguna vez hayan escuchado el tema del derecho a morir, la eutanasia, pero no son temas que estén en la agenda pública, que se discutan abiertamente, y son temas que incomodan, duelen, generan controversia también. El derecho a morir dignamente, ¿no? Eutanasia o suicidio asistido son dos de las opciones. De eso vamos a hablar esta noche. Es un tema sensible, seguramente crea controversias, pero es un tema que hay que abordar y, como decía Cata, no se trata habitualmente en los medios, ¿sí? Sí, en los medios, en las familias, en la agenda pública, en la agenda de los políticos. Analía Argento nos va a estar contando qué hubo, qué proyectos hay o anteproyectos en el Congreso. Pero sobre todo acá en Fuego Amigo lo que vamos a hacer es escuchar historias de vida, escuchar a especialistas con distintas miradas, porque es un debate que está abierto y que es muy sensible, y que ustedes saquen sus conclusiones, piensen un poco sobre este tema que, de nuevo, es difícil de abordar, así que lo vamos a hacer con los mejores entrevistados que ya paso a presentar y que les agradecemos muchísimo que estén todos acá en Fuego Amigo. Buenas noches. Está Ignacio Maglio, es abogado y procurador, diplomado en salud pública y coordinador del área de promoción de derechos y presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped. Muchas gracias, Ignacio, por estar. Por favor. Está Viviana Vilesker, físico, terapeuta humanista, facilitadora para la toma de decisiones por consenso, formada en cuidados paliativos y miembro fundadora de la Asociación Civil El Faro. Está Nicolás Laferriere, que es director del Centro de Bioética, Persona y Familia. Muchísimas gracias por estar acá también. Está en el Zoom también Carlos Peca Soriano, médico intensivista, especialista en medicina de emergencia y experto en bioética. Y está Milagros Oliva, hermana de Alfonso, el joven que
muchos de ustedes habrán escuchado su caso, otros no lo van a conocer acá en la historia, cuyo caso inspiró la redacción del proyecto de ley llamada la Ley Alfonso, justamente referida a este tema. Bienvenidos a los 5, muchísimas gracias por estar acá. La idea es escucharnos entre todos y poder poner este tema, darle un poco más de visibilidad a este tema. Así que vamos a arrancar con vos, Milagros, para contar un poco, para todos los que no escucharon la historia de Alfonso, quién fue Alfonso, qué le pasó y qué fue lo que pidió. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alfon pide la eutanasia para que se realice frente a cualquier persona que tenga este tipo de enfermedad o un tipo de enfermedad bastante grave como la que llevó él, frente a pensar que todos tenemos el derecho a elegir cómo morir. Y cómo fue, lo hizo solo, lo pensó solo, lo habló con un abogado, lo habló con el doctor Peca Soriano, y una vez que ya estaba más o menos establecido todo este tema, él agarró y nos comunicó a mis hermanos y a mí, nos reunió, nos dijo que él iba a pedir la ley de la eutanasia porque justo estaba saliendo la ley del aborto y le pareció que estaba buena abrir esa puerta. Milagros, y bueno, nosotros apoyamos. Perdón que te interrumpa, pero quisiera ir un pasito más para atrás de por qué él llegó a ese lugar, qué enfermedad tenía y cómo llegó a esa decisión de querer eso. Alfon tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica. La padeció 5 años, en los cuales 4 fueron totalmente discapacitados. Solamente movía la cabeza y los ojos. Ya no podía hablar. Y él al principio no pensó en esto. Al principio no pensó esto. Lo que sí pensó es que después se le viene dando cuenta de que no tenía otra escapatoria. Esta enfermedad básicamente llegas a un respirador y el respirador te alarga la vida bastante, en donde no querés seguir padeciendo esto. Entonces Alfon lo que dijo, no le dio escapatoria a que a él le podía llegar a tocar el respirador, y ahí él pensaba mucho en esto. Ahora, Milagros, ¿cómo fue que efectivamente termina manifestando, ¿no? esta decisión? ¿Cómo llega a manifestarlo ustedes? A la familia, me imagino, esta decisión. ¿Él ya no quería continuar de esa manera? No fue eso. No, Alfon, él lo piensa por mucha gente, no por él solo. Él lo que primero nos comunica que esto, cuando la ley se vaya a dar el ok, él no iba a estar más. Primero nos dice esto. Él lucha diciendo de que necesitaba de ver de qué manera podía ayudar, ser un granito de arena y ayudar en esto. Y decir, bueno, a ver, yo no voy a llegar, pero quiero que otras personas lleguen a tener el derecho de elección. Entonces, frente a esto, no es que él pidió la eutanasia, él quería saber si, bueno, obviamente que si a él le tocaba en algún momento tener la eutanasia, podía elegir, pero no la quería. No estaba en un momento dado que él la quería sí o sí. Bien. Le voy a preguntar al doctor Maglio que me haga alguna suerte de descripción entre la diferencia de lo que es la eutanasia y el suicidio asistido. Sí, cómo no. Buenas noches, gracias por la invitación. Básicamente la diferencia tiene que ver con el operador. Cuando hablamos de eutanasia hablamos de la muerte producida a un paciente a su requerimiento a través de la administración de un tóxico o de un cóctel en dosis letal. Esa es la eutanasia tradicionalmente. El suicidio asistido consiste en que es el propio paciente, la misma persona, la que se administra o la que toma ese cóctel en dosis letal. En realidad la distinción es en cuanto al operador, básicamente. ¿Quién lo hace? En quién lo hace, exactamente. Ahora, actualmente, si un paciente, una persona que está muy mal, que ya sabe que se va a morir, que ese es el diagnóstico de los médicos, de que le quedan tantos días de vida y que lo único que le queda es el deterioro físico y el dolor cada vez más fuerte.
¿qué opciones tiene esa persona si todavía puede elegir hoy en la Argentina? Después vamos a hablar de dónde, en qué países está legalizado, tenemos placas, pero contanos acá en la Argentina qué existe, qué posibilidades tiene un familiar de un paciente o un paciente de elegir a la hora de morir. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que que la muerte sea un proceso cercano no es, digamos, una definición. Acá lo que la ley, el Código Civil, la Ley de Derechos de los Pacientes establece es aquel que sufre una enfermedad, digamos, grave y recuperable, tiene la posibilidad de lo que se denomina comúnmente como muerte digna, que es rechazar cualquier tratamiento o procedimiento médico que esa persona lo considere extraordinario o desproporcionado, cuyo único fin sea prolongar en forma, digamos, penosa y gravosa la agonía. A ver si entiendo. Uno puede pedir que le quiten el respirador. Sí. Ahora, hay casos, como el caso de Lela, donde no hay ningún soporte vital, sino que hay un deterioro permanente, ¿no? En ese caso, ¿esa es la diferencia, digamos, en lo que se está peleando y lo que hoy rige, la ley que hoy rige? Justamente, la diferencia es esa. Eutanasia es provocar la muerte a través de una acción directa, que es a través de la administración de un tóxico o de una medicación en dosis letal. Muerte digna significa rechazar cualquier procedimiento médico o pedir el retiro porque uno considera que ese soporte vital es desproporcionado y no busca, no persigue el fin perseguido, que es la prolongación, digamos, de la agonía en forma artificial y penosa. Viviana, vos trabajás de cerca, hace mucho tiempo, con personas que sufren. Contá un poco tu mirada, qué ves, qué pensás que se tiene que discutir a partir de tu experiencia cercana con pacientes que sufren mucho el dolor. Sí, ¿y qué escuchás, sobre todo, de los pacientes? Efectivamente, la tarea que realizo es la de acompañar a personas en fin de vida. Fin de vida es un concepto amplísimo porque incluye tanto personas que están cursando una enfermedad como personas mayores, por ejemplo. Y lo que la experiencia me ha mostrado es que para muchas personas, por supuesto no para todas, visualizarse en un futuro cercano, sufriendo, perdiendo la capacidad funcional, no teniendo sentido la vida que les toca vivir, se les hace imperioso contar con esta posibilidad de solicitar ser asistidos para morir, médicamente asistidos, ¿sí? Por supuesto que entran en juego un montón de cuestiones que tienen que ver con los sistemas de creencias de cada persona, la historia de cada persona, el entorno, pero fundamentalmente ese punto en donde para la persona, para el sujeto que está viviendo esa experiencia, el sentido de vida empieza a perderse. Y entonces la muerte pasa a ser la opción buscada. Por lo tanto, para muchas personas que exista un entorno jurídico que avale la posibilidad de elegir ese final es fundamental. Le pregunto a Nicolás si eso es una opción, elegir la posibilidad de morir morir. dignamente, ¿no? La posibilidad de cómo morir. Yo creo que en torno a este tema hay como dos narrativas. A ver. Hay una narrativa de la autonomía y hay una narrativa del problema de la medicalización de la vida, de la medicalización del fin de la vida, ¿no? Y el dolor y el sufrimiento. A mí lo que me preocupa es esta situación. Yo creo que a veces se enfrentan dilemas de medicalización excesiva de la vida y es absolutamente legítimo el rechazo al encarnizamiento terapéutico, que es un poco lo que explicaba recién Ignacio. Perdón, bajémoslo un poco a la tierra para alguien que tiene un familiar que, por ejemplo, está muy enfermo. Claro, es cuando la muerte es inminente y las perspectivas de mejoría son escasas y el tratamiento es desproporcionado, como explicaba Ignacio recién, es legítimo rechazar un tratamiento así. Claro, por ejemplo, o sea, ya tenés un cáncer terminal y te dicen, mira, ya no hay nada que... Eso es absolutamente legítimo y eso la Argentina lo debatió en el 2012 con la ley de muerte digna. Recordemos que en 2012 se legisló muerte digna y se cambió una ley que venía en 2009 y en ambos casos, y también en el 2015, Argentina rechazó el encarnizamiento terapéutico, la eutanasia. Ahora, en torno a esta realidad, hoy hay una urgencia muy importante en el país, que es la ley de cuidados paliativos. Porque justamente en torno a la medicalización de la vida es donde se da la necesidad de las terapias del dolor, de acompañar al que sufre ofreciendo lo que la medicina ha desarrollado que se llaman cuidados paliativos. Y hay una ley que tiene media sanción en el Senado y que está esperando ser aprobada y que promueve que los cuidados paliativos estén
en el programa médico obligatorio, que tengan que ser cubiertos y que crezca la capacitación quiero en ese tratar de campo. entender, respecto concretamente a la eutanasia, Sí. ¿tu postura es contraria a esa posibilidad? Ahora, vamos al otro punto. Si hablamos de la decisión deliberada de quitar la vida, yo creo que eso es un elemento que incorpora un quiebre al sistema jurídico. O sea, no creo que sea bueno que en un sistema jurídico se permita a alguien quitar la vida de otro. Pero aunque sí. sea su pedido, aunque sea en el caso más dramático, porque creo que el valor de la vida involucra siempre un bien y no existe un derecho a privar de la vida. Entonces, en ese sentido, si la conducta es provocar la muerte, yo creo que eso no debería ser legalizado. Si la conducta es dejar que ocurra una muerte que es inminente, inviable y que solo estamos inevitable. Aunque transite con mucho dolor. No, es que justamente allí la solución es el cuidado paliativo. Ahora, te pregunto a vos que estás levantando la mano, Ignacio, si alcanzan en muchos pacientes los cuidados paliativos o hay muchas personas que dicen, a mí esto me es un sufrimiento igual, déjenme morir. Sí, yo creo que eso es clave. Los cuidados paliativos no son un antídoto contra la eutanasia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo coincido con Nicolás y aprovechemos este espacio para que los diputados puedan dar rápidamente media sanción al proyecto que ya tiene aprobación de la ley de cuidados paliativos. Pero yo lo que quería decir es que en muchas circunstancias, como bien decía Viviana, el dolor es un dolor existencial, es un dolor que tiene que ver con un sufrimiento que va más allá del dolor físico, que tiene que ver con la pérdida del ser. En los estudios hechos en el mundo, los pedidos de eutanasia tienen que ver con esa pérdida del ser, es decir, pérdida del ser tuyo en tu rol en la familia, en tu rol en el trabajo, en tu rol social. Y ese pedido de eutanasia muchas veces es como tener el as en la manga, es decir, tener el último acto de autonomía donde vos puedas decir, hasta aquí llegué y esta es una vida que no depende, digamos, que no vale la pena ser vivida, como bien expresaba Viviana. Estaba pidiendo la palabra Carlos, que todavía es el único que todavía no habló, que creo que cuando hablaba Nicolás venía a la cabeza, decía no. Contame, Carlos, qué es lo que querés decir. Primero, buenas noches. Saludo a Nacho, a Viviana, a Mili y a Nicolás también, a quien no conozco, pero cuando él mencionaba el tema de cuidados paliativos, yo coincido con él. Es muy importante la ley de cuidados paliativos. Le recuerdo a Nicolás que aquí del 2002 tenemos la ley 9022, que está sancionada del 2002, no está reglamentada, pero eso no impide decir eutanasia, como muy bien decía Nacho, eutanasia versus cuidados paliativos. Y le voy a poner un ejemplo a Nicolás para que argumentemos. Por ejemplo, Alfonso. Alfonso de noche soñaba que corría, soñaba que hacía el amor, soñaba que comía y de día se despertaba en una pesadilla. Alfonso estaba asistido permanentemente por 4 o 5 personas. Cuando una periodista le pregunta a Alfonso qué es lo que más deseas de tu vida anterior, él decía, en el término de 20 minutos, porque él para hablar solo movía sus pestañas, por lo tanto pestañeaba mirando la H, pestañeaba mirando la O, pestañeaba mirando la L y después de 15, 20 segundos decía hola. Imagínense ustedes lo que es la privacidad de la dignidad humana en eso. Entonces, voy a ser franco, dice Alfonso, extraño hacer el amor, extraño jugar al fútbol y extraño comer. Ustedes fíjense que Alfonso llevaba una gastrostomía, o sea, un tubo, para la gente que no entiende lo que es una gastrostomía, directamente hacia su estómago. Y lo que para ustedes, a todos los que están en la mesa y los señores periodistas, se toman un café a la mañana o una medialuna o disfrutan de un vaso de agua, Alfonso no lo podía realizar. Entonces, la pregunta para Nicolás y para toda la mesa sería, ¿qué hacemos? La ley de muerte digna fue bienvenida, pero ¿qué hacemos en aquellos pacientes en donde no hay nada que suspender y en donde la medicina paliativa tiene un límite? Porque a Alfonso no le dolía nada, sino que Alfonso tenía un dolor existencial extremo. Ya no quería vivir así, Alfonso. Vos estuviste muy cerca de él. Sí. Alfonso, no, es que no. Los tres diputados y quien les habla, nos fuimos a la vereda y salimos llorando. Si bien es cierto, yo hace 25 años estudio y acompaño a personas que están muriendo indignamente, y estoy de acuerdo con Nicolás que muchas veces el encarnizamiento terapéutico está mal realizado y que se puede suspender ciertos tratamientos en ciertos pacientes, hay en otros pacientes
por ejemplo, un Alzheimer en fase avanzada, por ejemplo, un ELA, que es una enfermedad neurodegenerativa que te va impidiendo la movilización de todo tu cuerpo, pero te tiene totalmente consciente. Vos sos totalmente lúcido del sufrimiento existencial terrible que estás teniendo. En ese sentido, los cuidados paliativos ya no tienen nada para realizar. Y sí estamos jugando con la dignidad del paciente, que sí desea poner fin a esta vida que a él le parece indigna. Nadie en el mundo en donde está sancionada la ley de eutanasia obliga a eutanasiar a otra persona. Esta ley, cuyo proyecto ya está terminado, es muy, pero muy Carlos, segura. Tiene que pasar. Sí. Ahora te voy a preguntar, digamos, los requisitos para que uno pueda solicitar la eutanasia. Pero déjame que intervenga Milagros, que recién la escuché que quería decir algo y no quiero dejarlo pasar. Te escuchamos, Milagros. Sí, que recién hablaban de Alfonso, preguntaban si Alfonso ya no quería vivir más. No, Alfonso hizo mucho para vivir y se metió en un estudio que venía de Francia para ver si se podía encontrar la cura. Hizo muchísimo Alfonso. Hasta que le dijeron en el mismo tratamiento, él viajaba a Buenos Aires una vez al mes, mis hermanos lo llevaban en un avión, él estaba totalmente inmóvil y él seguía, y hasta que le dijeron que no vaya más. Alfonso luchó mucho por esa enfermedad y él sabía, esto era un ensayo ciego y él sabía que le estaban dando cualquier cosa porque no. Yo lo llevé a ese estudio caminando y mis hermanos terminaron llevándolo en avión totalmente inválido. Entonces, él sumó mucho a esta enfermedad. No es que él quería la eutanasia y no quería vivir más. Él quería y pedía por otras personas. Él sabía que no llegaba. De hecho, pasó eso. Él llegó un año a pedir la eutanasia y después falleció y seguimos nosotros. Ahora voy con vos, Carlos, con la pregunta que dejé pendiente, pero te quiero preguntar, Viviana, porque dijo algo interesante. Yo creo que nadie quiere morir, ¿no? Me parece que vos tratás con muchos de los pacientes y no quieren morir, quieren vivir dignamente. Ese es el kit de la cuestión. Por supuesto. Lo que sucede es que la muerte en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es un tema difícil de abordar en general. Tenemos asociado muerte con tragedia, que por supuesto en muchos casos lo es. Tenemos asociado muerte con catástrofe, pero es importante dar un debate también en relación a la muerte como opción cuando las condiciones de la persona lo acercan a esa posibilidad, podría decir como una liberación del sufrimiento, como un pasaje a un estado de plenitud. Esto permite un debate sumamente profundo en relación a qué es la muerte para nosotros. Quiero entrar en esto y por eso te quiero preguntar a vos, Carlos, ¿qué dice el proyecto de ley? ¿Qué se discutiría en el Congreso exactamente cuando hablamos del derecho a morir, a la eutanasia? ¿Qué dice el proyecto de ley que vos redactaste a partir del caso de Alfonso? Estuvimos trabajando con los asesores de la diputada Esteves por más de 2 años, primero en forma presencial y luego en forma virtual, y lo que yo les puedo adelantar es que es muy seguro. Primero, el médico de cabecera, el médico responsable, en este caso el médico de Alfonso, cuando ve que Alfonso solicita, si hubiera solicitado, él no la solicitó, él lo quería para otros, tiene la obligación de estudiar profundamente, en este caso el médico de cabecera es más fácil porque ya lo conoce hace mucho tiempo, y de derivarlo a un segundo médico, que es el médico consultor. En este caso tiene que ser afín a la especialidad de Alfonso. Por ejemplo, un neurólogo, en el caso de una enfermedad como la ELA. En el lapso de 15 días debe asegurarse ese médico consultor de que Alfonso haya sufrido todos los beneficios, y esta es respuesta también para Nicolás, todos los beneficios de la medicina paliativa, que no esté en una depresión aguda de la cual pueda salir con un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Esto no es que yo me vaya a pelear con alguien o me vayan a cortar o que me vayan a diagnosticar cáncer y ahí nomás pide la eutanasia. No, debe asegurarse este médico consultor y emite un informe luego de 15 días. Luego de eso va a una consejería en la que está formado por un equipo interdisciplinario que está formado por una psicóloga o un psiquiatra
varios paliativistas, Ahora, Carlos, bioeticistas, abogados. Un puntito ahí. Un punto ahí perdón. porque me parece interesante recalcar esto. No hay riesgo de que la persona que pida una eutanasia esté cursando un estado depresivo, digamos. Pasa por todos los estudios pertinentes previamente. Es muy importante tu pregunta. Quizás la hayamos hecho un poco burocrática, porque nos hemos asegurado, dentro de todas las leyes del mundo, yo le podría decir que la ley argentina es una de las más seguras del mundo, porque nos lleva 45 días en asegurarnos de que este paciente no esté pasando por una depresión aguda, de la cual pueda salir con un tratamiento psicológico, psiquiátrico, de que no esté pasando por un dolor, ya sea físico o psíquico, con los grandes avances que tiene la medicina paliativa. Vale decir que una de las condiciones es haber pasado por uno o varias paliativistas que le aseguren de que la medicina paliativa no le pueda traer un beneficio sustancial y que él pueda cambiar. Dicho sea de paso, hasta último momento él puede cambiar su decisión. Eso también es parte de la ley. Hagamos un punto acá y ahora nos vas a seguir contando. También quiero que me cuenten cómo funciona en los países donde es ley. Pero te quiero preguntar a vos, que estabas anotando varias cosas mientras hablaba Carlos, mientras hablaba Maglio, ¿de qué pensás de todo esto, de los puntos que dice este proyecto de ley? Yo soy profesor y en general no me gusta hablar de un proyecto de ley que no conocí. La verdad que me encuentro sorprendido de ver hablando así a boca de jarro de un proyecto que no conozco y me parecería irresponsable opinar, ¿no? Sí puedo decir que 3 cosas quisiera decir. En la experiencia global hay una tendencia de lo que se llama la pendiente resbaladiza. Generalmente es un caso muy extremo, muy dramático, que nos conmueve a todos, el que plantea el escenario de debate, pero después en la aplicación y por los intersticios que deja una ley en su redacción, que siempre es imposible que cubra todo, en su aplicación se va corriendo del caso más dramático hacia una cierta rutinización. De hecho, en los Países Bajos la experiencia es esa. Comenzó por casos muy dramáticos y se fue rutinizando la eutanasia. Mientras hablas, vamos a tirar una placa en los países donde es ley. Así la gente Lo segundo que quisiera decir es que en relación a esto, en el fondo la pregunta es, se dijeron muchas cosas muy interesantes recién y muy profundas. ¿Qué es dignidad? ¿Merece la pena ser vivida una vida? Bueno, yo creo que la vida siempre merece la pena ser vivida. Y que es como una claudicación social pensar, has pensado que ya no es un bien la vida, bueno, te acompañamos en que quieras morir. Yo creo que eso es una claudicación, engendra un tipo de sociedad profundamente individualista. Nicolás, al punto de llegar, Nicolás, quisiera completar los 3 puntitos. Entonces creo que hay algo de eso, de un profundo individualismo como sociedad. Es decir, es como una sociedad donde se diluyen los vínculos de solidaridad con el otro. No me voy a hacer cargo de tu vida, sino que, bueno, voy a respetar que has perdido aún la esperanza de vida y creo que la dignidad nunca se pierde. ¿Vos decís que esto fue en los países donde es ley, pasó esto? Creo que hay un trasfondo profundamente individualista de sociedad. Y el tercer punto que quisiera decir es el de la realidad del país. Estamos saliendo de una pandemia donde notamos las enormes carencias del sistema de salud y creo que también tenemos que hacernos cargo que nuestro sistema de salud no es que abruma con sus cuidados a los ciudadanos, sino que todos necesitamos muchísima más y mejor salud y no es decirle a las personas, tenés derecho a renunciar a tratamientos cuando no pueden acceder a ellos. Bien. Creo que también hay un trasfondo de política social muy importante. Vos tenías una pregunta para Nicolás, el doctor Maglio también está pidiendo la palabra, así que preguntamos a Nicolás y después vamos con el doctor. ¿No pensás que la persona tiene derecho a decidir cómo quiere morir, como es el caso del aborto? Imagino que estás en contra. Yo creo que porque lo veo como, veo como un paralelismo ahí sobre el derecho de la persona es el mismo. A decidir sobre su vida. El centro es el mismo, el valor de la vida como sociedad. Yo creo que, sinceramente, creo que la vida es un bien siempre. Y espero no tener que estar en una situación así. Y si me lo imagino, será un profundo dolor. Si sido personas cercanas, será un profundo dolor. Pero acá llega mi límite. Yo soy abogado y profesor. Basta, inviten a alguien de los hospice, inviten a Matías Nahum y la tarea fantástica que hacen y lo que te cuentan de cómo el enfermo en ese momento necesita ese acompañamiento y la esperanza de vida. Yo creo que siempre, aún en el peor sufrimiento existencial,
la presencia y acompañamiento de las personas hacen que sea posible verle un sentido a la vida. Yo creo que la vida siempre es un bien. Pero usted dice, la vida merece ser vivida, pero ¿qué vida? Porque eso es vida. Le doy un caso, por ejemplo. ¿Cómo colocamos el nivel de qué es vida digna de ser vivida? Eso es un tema muy delicado. Justamente ese es el punto. Porque, por ejemplo, el caso de Marcelo Díez. Marcelo Díez, un joven neuquino, tuvo un accidente, 20 años en estado vegetativo. Sí. Lo mantuvieron con vida, hidratándolo y dándole alimento. 20 años, o sea, no sabemos ni si soñaba, si no soñaba, ¿no? Era estado vegetativo. La familia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Falleció el día que salió la sentencia de la Corte, antes de que se ejecute la sentencia. Exactamente. Ahora, en ese caso es un caso distinto porque no le tenían que quitar el respirador porque respiraba por sí mismo, pero sí le tenían que quitar la alimentación por sonda o técnicamente no sé exactamente cómo era, pero alimentación e hidratación artificial, digamos. O sea, había que dejar de alimentarlo. No, digo, es otro caso ese. Sí. Y lo otro es que, por ejemplo, en ese caso él tampoco estaba consciente. O sea, tampoco podía tomar la decisión él, tenían que tomarla otros. Sí, bueno, de todas formas, en el caso de Marcelo Díez, lo te digo porque nosotros acompañamos a Andrea y Adriana, las hermanas, y el testimonio de Marcelo, en su momento cuando era joven, cuando escuchó aquella famosa historia de Karen Quinlan, él dijo, miren, si algún día me llega a pasar esto, yo no quisiera estar en esa situación. Pero un poco volviendo al tema de la ley, ¿no? Y el tema de la cuestión jurídica de Argentina y en los países en donde ustedes han puesto allí el cartel, hay también un mito. ¿Se acuerdan con el divorcio vincular o con IVE, la interrupción voluntaria de embarazo? Todo el mundo decía, va a haber más divorcios, va a haber más abortos. A diferencia de lo que se piensa, en todos los países, inclusive en territorio de Australia del Norte, que no estaba en la placa, no aumentaron los pedidos de eutanasia. No, Ignacio, se mantuvieron, no aumentaron, tanto en Holanda como en Bélgica, se hablaba de un turismo eutanásico, no es cierto. En Colombia mismo los casos se mantuvieron estables desde que está legalizada la eutanasia en Colombia. Pero yo creo que, porque hablar de eutanasia también desde lo simbólico, yo prefiero hablar de interrupción voluntaria de la vida, ¿no? Porque la vida, como planteaba Nicolás, yo entiendo que es un bien jurídico importante la vida, todos queremos vivir, pero por encima del valor biológico de la vida está la dignidad. Y hay vidas que claramente, cuando hay esa pérdida del ser, esa pérdida del sentido de dignidad, claramente allí yo creo que hay que dar esas posibilidades de tomar decisiones en los finales Quiero del ir día. a Córdoba y te quiero preguntar a vos, Milagros, cuando empezó la enfermedad de tu hermano y empezó, digamos, también el deterioro y él empezar a pensar en este tema y a charlar con ustedes este tema. Me imagino que, obviamente, habrán investigado y conocido muchas más cosas, pero antes de esto, ¿vos alguna vez tuviste una posición contraria? ¿Cambiaste tu mirada sobre el tema? ¿Nunca te lo habías planteado? Nunca me lo planteé. Nunca me imaginé de que algún familiar más, o sea, menos mi mellizo, iba a pasar por esto. Pero fue muy natural. Cuando yo me acuerdo mucho, Alfon en la computadora, con el dispositivo, nos comunicó, nos dijo, voy a pedir la ley de la eutanasia, quiero que me acompañen. Esas fueron las palabras. Y yo le miré y le dije, sí, dale, vamos para adelante, yo estoy con vos. No la pensé. Por el hecho de que ahí yo escuchaba decir que creo que lo último que se tendría que perder es la dignidad. Yo pienso en la enfermedad de mi hermano y la dignidad la había perdido hace mucho, y ese creo es como que no se vivió. Hay que vivir, hay que estar presente y hay que ver a esa persona. Como le pasa, a mí me parece que el pedido de la eutanasia es un derecho más de vida que tenemos, es la elección. Y la muerte es parte de la vida, y de cómo uno quiere fallecer y pasar sus últimos momentos en una enfermedad, como hablaba el doctor Peca Soriano, una enfermedad que sea terminal. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo serio, de que yo lo puedo decirte por piel propia, cómo lo viví con mi hermano, y fue muy feo. Esas personas sufren mucho, muy mucho.
Nunca pensé yo poder vivir por esto, pero realmente es así. Le pregunto, Milagros, a Soriano, ya que lo invocaste, y a propósito un poco de esto que está surgiendo, ¿no? Estas distintas posturas de todos, si en este proyecto de ley existe la posibilidad del objetor de conciencia, si existe eso o no. Por supuesto, ya muy bien la pregunta, aquella persona que por sus convicciones religiosas o por sus convicciones morales o por sus creencias no esté de acuerdo con esto, en el caso de Nicolás, si fuera médico, no está obligado. Sí está obligado por el fallo FAL a derivarlo a otro profesional con igual jerarquía que le vaya a poder realizar después de todos los trámites a realizar. Pero yo quería extender un chiquitín más en cuanto a la pendiente resbaladiza. No estoy de acuerdo con Nicolás. Hay un proverbio chino que dice una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse, ¿no? Yo he estado 40 años tratando con moribundos y es muy importante eso, ¿no? A veces es muy sencillo hablar desde lejos. Cuando uno está con el moribundo viendo el sufrimiento es muy difícil. Lo de la pendiente resbaladiza ya se me adelanta un poquito, Nacho, pero tanto como en el divorcio, que decían que iban a aumentar los divorcios, o sea, en la experiencia mundial no han aumentado. Es más, en Holanda se rechazan gran parte de los pedidos de eutanasia, los que son, porque no reúnen todos los requisitos. No es así. Esta ley es tan segura que va a rechazar muchos de los pedidos. Y otra cosa, con respecto a lo que decía Nicolás, con todo respeto, la dignidad, yo también soy profesor universitario, cuando uno le pide a los estudiantes, que casi todos son médicos, ¿quién determina la dignidad de un ser humano? Es fácil, todos levantan la mano y dicen el propio ser humano. Esto que es tan fácil de contestar, en la práctica la determina o el médico, o que es a veces un campeón de la medicina, sin mala intención, que está preparado para salvar vidas, encarnizándose y haciéndole sobrevivir una vida que realmente no merece la pena ser vivida, o el familiar que con toda la mejor intención del mundo no lo quiere dejar partir y la otra persona no está queriendo ni tomar un sorbo de agua porque el paciente con cáncer rechaza cualquier tipo de alimentación porque hay algo en su organismo que le hace rechazar eso. Por lo tanto, la dignidad la determina el propio paciente. Esta ley no va a obligar a nadie a eutanasiarse, pero toda aquella ley que amplíe derechos y que no hiera a un tercero, doctor Nicolás, que no hiera a un tercero, yo pienso que merece la pena ser sancionada. A diferencia de la ley de aborto, que ahí podíamos discutir 2 horas si había un tercero o no, sí, en esa sí podemos discutir. Acá no hay un tercero, y ya Kant lo decía en el siglo XVIII. El Estado es el responsable de resguardar las libertades individuales. Y qué mayor libertad la de que poder elegir qué vida queremos vivir y como parte de esa vida, que es el final de la vida, qué muerte deseamos tener en los momentos en que el sufrimiento, como dice la ley, sea insoportable, sea incorregible en el tiempo o incurable en el tiempo y que realmente le esté haciendo padecer, ya sea física o psíquicamente, un dolor que es irresistible para el propio Carlos, paciente. hagamos un punto acá que están tanto Nicolás como Viviana querían decir algo. Sí, si querés, Viviana. quería 2 cosas destacar para sumar a la conversación. Primero, que me parece importante destacar el concepto de que estamos hablando de una muerte médicamente asistida, ¿sí? Cuando uno dice una muerte provocada por el médico, entonces se encienden muchas alertas. Estamos hablando de un proceso de asistencia a una decisión que toma la persona. Un pedido reiterado. Entonces, una persona viene siendo acompañada por la institución médica a lo largo de la enfermedad y esta sería una instancia más de ser asistido. Creo que es un concepto importante para pensar. Está bien, está muy bien. Y por otra parte quería marcar algo. Hay una realidad, y en eso coincido con Nicolás, en que las deficiencias del sistema sanitario generan una suerte de paradoja. Por un lado, hay personas que están sobremedicadas, que padecen lo que se llama obstinación terapéutica, es decir, que se invierte en ellas
desde el punto de vista económico, una cantidad de tratamientos, y por el otro lado hay personas que están subatendidas en el final de la vida. Desigualdad estructural en el sistema de salud. Esto hay que resolverlo, por Ahora supuesto. yo les quiero preguntar qué pasa en la práctica, si hay casos, digamos, que van por fuera de la ley y es algo que sucede sin un marco legal. Pero vos anotaste varias cosas, Nicolás. No, o sea, creo que estoy en una franca minoría, digamos. Yo creo que somos como 10 en el programa. Por eso te y estaba soy el dando más la único voz a vos. No, lo que yo quisiera decir es, primero, creo que se dijo algo un poco respetuoso, sencillo hablar de lejos. Yo fui convocado a hablar como jurista, no estoy hablando de lejos de los casos, o sea, tengo una profunda compasión, acompaño personas, he estado cerca de personas en el fin de su vida y no hablo de lejos, estoy hablando de una compasión, y justamente de la compasión, yo creo que como sociedad estamos dando un mensaje, si saliera una ley así, estaríamos dando un mensaje. Y tu vida ya no vale la pena que sea vivida. Puedes tomar esta decisión de quitarte la vida. Y para mí eso es una claudicación. O sea, la así ley como es el desalentamos, mensaje, decís vos. nosotros desalentamos el suicidio. Y acá es un suicidio asistido. Y yo creo que el suicidio tiene que ser desalentado porque no podemos dejar a las personas solas con su sufrimiento. Ahora, yo tenemos que pregunto- ayudarnos y hacernos cargo. Le pregunto- Y apuesto a eso, creo que es legítimo que podamos plantearnos como sociedad qué modelo de acompañamiento tenemos a los que están sufriendo. Le pregunto, y creo que esa es la Nicolás, pregunta de fondo. Que no nos hacemos. Y no creo que sea descalificándonos diciendo estás hablando desde lejos o no. No, está muy Yo bien. creo que estoy hablando de muy de cerca y puedo contar miles de historias de personas muy cercanas que son enormemente cercanas y humanitarias en ese fin de la vida. Y si eso no significa que piensen vamos a quitarte la vida, porque creo que sí, aunque le pongamos el nombre que es asistido, es provocar la muerte. Y eso es la eutanasia. Más allá de las palabras que usemos y lo llamemos interrupción voluntaria de la vida o lo que fuere, es provocar una muerte. Y creo que eso es una claudicación como Quiero sociedad. preguntarles con una mano en el corazón a todos, si más allá de este debate, en la realidad, y más allá de que todavía no está la ley, existe esta eutanasia o el suicidio asistido. Claro. Se dan situaciones concretas en un hospital, en un sanatorio, ante esta eventualidad que hay algún acuerdo, yo sé que los estoy por ahí los pongo en un aprieto, ¿no? Hay un acuerdo entre paciente, familia y médicos de llegar a esta instancia que estamos discutiendo ahora. Digo, sí pasa. Sí, por supuesto, hay una clandestinidad en el... Hay clandestinidad en la eutanasia. Sin ninguna duda. Clandestinidad, eso es un delito. Sí, sí, O es sea, un delito. eso- Bueno, Como el aborto. antes del aborto también era un clandestinidad delito, y eso lo hospital, explica con el la fin de gente. la Mucha gente me vida. llama. Yo creo a que, ver. si me permitís, Sí. acá hay un doble estándar. Porque yo creo, estoy convencido, si bien no tengo datos o pruebas convincentes, en que aquellas personas que tienen acceso a un sistema de salud o a medicina privada o donde en determinado ámbito de privacidad se pueden tomar este tipo de decisiones, se pueden tomar. Pero hay otros casos, la inmensa mayoría, donde no hay, no digo que no sean delitos, sigue siendo delito quizás, Nicolás, lo que digo Pero es... hay historias Lo que hago es una clínicas, plataforma Ignacio, fáctica, pero en el no ámbito de la podemos- intimidad, en un domicilio, Pero no es- todo no podemos mirar de costado. Sabemos que estas situaciones se pueden provocar. yo sinceramente para aquellos, la que primera tengan, noticia para que aquellos tengo. que tengan posibilidad de ¿Vos hacerlo. nunca habías escuchado que No, suceda por esto? supuesto que no. O sea, No, no pero sucede. hay No. películas basadas en casos reales de Argentina, ¿eh? La película del diario de la chica, ahora no me acuerdo el nombre. Sinceramente, que tenía sea algo cáncer. clandestino masivo, sea una cosa ver. que todos los No, días se masivo. toma. No, masividad no. Puede haber no, habido no, un caso, y bueno, son conductas que constituyen un homicidio. O sea, es un delito que está. O sea, habrán falseado historias clínicas, habrán mentido un montón de cosas. Ahora, esto no es una cosa masiva, si no estaríamos todos en los días encontrándonos. O sea, yo creo que la gente en terapia No, perdón, intensiva pero es. yo hablo de cuidadosa. clandestinidad, pero no de masividad, Nicolás. Ah, bueno, y estoy pero- de acuerdo con vos. Inclusive también otro día podíamos darnos el debate si realmente es un homicidio o no, porque otros piensan, colegas y abogados, colegas nuestros, que la posibilidad de interrumpir voluntariamente la vida no es un delito, sino que queda bajo la órbita del artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de las personas están exentas. Pongamos un punto acá. Listo. Un punto acá. Ahora lo seguimos después del corte. Les pedimos a los 5, y además de agradecerles que estén acá exponiendo con mucho respeto miradas sobre un tema muy sensible, que se queden, que nos vamos un corte y ya volvemos con más Fuego Amigo exponiendo sobre este tema que de nuevo se habla muy poco. Ya venimos.
Bueno, estamos hablando de eutanasia, de suicidio asistido y queremos unas conclusiones, ¿no?, de esta larga charla. Vamos a tener un capítulo 2, porque nos quedamos con ganas de mucho más. Pero te voy a pedir a vos, Milagros, 30 segunditos, alguna conclusión, un poquito de lo que fuimos transitando en este programa. No, que me parece que la eutanasia tiene que estar, por lo menos, sí, tiene que estar legalizada, más por lo menos, porque es un derecho a cómo finalizar tu vida. La muerte es parte de la vida, algo natural, de llevarlo natural. En un punto en que uno no quiera sufrir más, una muerte que te lleve a un límite en donde no puedas seguir. Que tenemos que crecer como humanidad, tenemos que tener empatía con el otro. Bien. Y es una buena forma de progresar. Carlos, tus 30 segundos. No, solo quería decirle a Nicolás que no era para él, para ciertos juristas aquí en Córdoba que tuvieron la ley de muerte digna, mi disculpa, no era para vos. Segundo, que sí existe la clandestinidad. En estos momentos que usted y yo estamos hablando, hay 2 casos concretos que me han llamado, obviamente pidiéndome la eutanasia, obviamente les dije que no era legal. Y por último, que mi tesis se llama Morir con dignidad en Córdoba, verdad o utopía. Si yo no le obligo a nadie a morir o a decirle cómo morir, yo no quiero que nadie me obligue a mí a que yo elija mi dignidad. Yo debo elegir y yo soy el dueño de mi dignidad. Yo no quiero darle un sentido de dolor, un sentido de sufrimiento. Muchas gracias. Bien. Y disculpen. Nicolás, tus 30 segundos. Creo que la vida es siempre un bien. Creo que ante los casos de sufrimiento existencial y dolor tenemos que acompañar y hacernos más presentes. Creo que hace falta una ley de cuidados paliativos que los generalicen y que los pongan a disposición de la gente, y que necesitamos un sistema de salud que salga a estar a disposición de todos y que no es provocar la muerte del camino. Viviana. En el final de la vida, la enfermedad suele perder cierto protagonismo y avanzan las cuestiones existenciales y espirituales de cada persona. Y creo que el debate sobre la eutanasia tiene que versar alrededor de la libertad de elegir cómo vivir y, por lo tanto, cómo morir, porque la muerte es parte de la vida. Ignacio. Bueno, yo creo que la muerte en muchas circunstancias es la misericordia del tiempo, ¿no? Tanto para los que no creen como para los que creemos, la muerte puede ser la nada eterna o una vida eterna, pero siempre hay una cosa común que es el consuelo. Ninguno de nosotros eligió dónde nacer y cómo nacer, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene un derecho esencial, que es el derecho a decidir dónde, cómo y cuándo morir. Gracias a los 5, gracias de verdad por el respeto, por la información, por la seriedad, a pesar de las vivencias diferentes y de las diferentes miradas. Haremos parte 2, pero muchas gracias. Sí, seguramente muchos de nosotros, como de los que están del otro lado de la pantalla, aprendieron algo. Sobre todo el respeto en esta conversación con los distintos puntos de vista, así que les agradecemos a todos, por supuesto. Aprendimos mucho. Aprendimos gracias. mucho. Bueno, y se nos va el programa, Yumi. Se nos va el programa, así que vení caminando para Bien, el Jimmy, voy porque para además allá. yo necesito, gracias chicas, a las 3, Mayra, Eli, Ana, nuestro equipo espectacular de periodistas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se viene? Escuchate esta. Escucho esta. Escuchen todos ustedes del otro lado, porque esto es importante de verdad. Se estrena Maradona, Sueño Bendito. Sí. Y vos vas a poder ver el primer episodio por la pantalla del 9, acá, en esta casa. Sí, como escuchaste. Como primera vez y única vez en un evento sin precedentes junto a Amazon Prime Video. El jueves 28 de octubre a las 10 de la noche, sumate al estreno Maradona, Sueño Bendito, episodio 1. Acá, por el 9. Se nos va, Yumi, Bueno, se nos va el programa. Vamos a agradecerle a las chicas. Sí. Gracias, Mayra. Gracias, placer. Eli. Buenas Gracias, Analía, también. Bueno, si viene el Maradona, yo creo que... ¿Vos te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol? Mira, la serie de Maradona la voy a ver, Maradona, la voy Maradona. a devorar. Maradona es Maradona. Bueno, seguramente. Vamos Me a gusta hablar de... Boca. Ay, qué problema que tenemos hoy. Qué problema que tenemos hoy. Y sí. ¿Por qué te Y gusta sí, yo soy de... Boca? ¡Apláudame! Que no está más Caruso. Apláudame a mí, vos soy de Boca. Perdón, perdón. Todos te aplauden. ¿Hay alguien de River por acá o no? ¿Estás solo? No, Eli te va a acompañar. Me voy con Eli, No, cada vez son menos los de Boca, 2 te aplaudían. No, ¿cómo? ¿Cómo cada vez son menos los de Boca? Aplauso de Boca, por favor, de fuego, amigo, que se va el programa, pero... Conté 3. Chicos, vos 3. vení, tráeme esto. Tengo que hacer esto y esto y nos retiramos. Chao.
sí.